oportunidad de tener un título universitario. Él quiere hablarnos acerca de lo que Dios en su gracia le ha enseñado en la escuela de la vida, que es donde más uno llega a aprender. Y pues su nombre es Francisco Ramos, es un líder en la iglesia de Tegucigalpa, Honduras, pero hoy el mensaje, pues sin lugar a duda, va a venir de parte de Dios a través del Espíritu Santo y lo va a usar para hablarnos acerca de su experiencia de vida en el tema de emprendimiento. Quiero también presentar a nuestra asistente, podríamos decir, o especialista en microcréditos, Miriam Mendoza. Miriam la conozco desde hace más de 23 años en la fe, desde que estábamos en los ministerios estudiantiles en San Pedro Sula y trabajamos juntos dirigiendo ministerios de universitarios en aquellos tiempos y Dios nos dio la oportunidad pues de poder trabajar juntos. Ella es licenciada en gerencia de negocios con una especialidad en INCAE y estoy seguro que tiene más de 20 años en el área de microcréditos y nos va a hablar muchos consejos y quizás muchas cosas que muchos de nosotros no conocemos. Así que sin nada más que agregar, pues los dejo con Francisco Ramos y Miriam Mendoza. Hola, hermanos, buenas noches. Un placer saludarlos, un placer estar con ustedes esta noche. Sin duda alguna que Dios es maravilloso y hace cosas grandes en nuestras vidas. Como bien lo mencionaba Will, no estoy aquí porque soy un experto en negocios, ni mucho menos. Tampoco creo que ya tuvimos el placer de tener dos verdaderos especialistas como Lenín y Víctor en las reuniones anteriores. Yo realmente soy, digamos, un testimonio. Nada más quiero compartir un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, en este mundo de los negocios. Y pues, primero comenzar diciéndoles que la idea no es, o muy probablemente yo pueda tener conceptos no tan alineados con lo que dicen los textos, los libros. Y esto es simple y sencillamente porque voy a hablar de lo que viene de mi experiencia. No necesariamente debe ser la experiencia de todos, pero sí creo conveniente poder compartirla porque pues siempre hay una similitud entre los conceptos, ¿verdad? Así que gracias, les agradezco muchísimo que estén conectados y le pido a Dios que se quede en control de esta reunión, a su Santo Espíritu que nos guíe y que sea Él hablando a cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones. Así que sin más, vamos a iniciar. Pues el tema de hoy, emprendimiento. Hay algunas razones por las que debemos conocer este término. Veo que hay una diferencia marcada entre los participantes que se conectaron en las primeras conferencias, cómo salir de deudas, cómo organizar nuestros presupuestos. Y esto tiene, creo yo, una razón de ser, o estadísticamente tiene un significado. Y realmente no a todo el mundo le apasiona el emprendimiento. Es un tema que muchas veces genera varios temores, confusiones. Pero para iniciar, vamos a poder entender un poquito más cuáles son los objetivos de esta noche y qué es lo que queremos lograr. Los puntos claves a desarrollar, ¿por qué emprender? Creo que es una pregunta que debemos entender. 2, no es fácil emprender. La tercera punto que queremos desarrollar es conocer las dudas y barreras más comunes que nos encontramos cuando decidimos emprender. Luego, los errores más comunes que cometemos en el momento de emprender. ¿Y qué cualidades
se necesitan o algunas de las cualidades que un buen emprendedor debe tener. Al final de la presentación deberíamos estar cumpliendo con estos puntos. Entonces, vamos a comenzar con el concepto. ¿Qué es emprender? Este concepto me encantó porque es un concepto que se sale de lo tradicional, se sale de lo común. En realidad, este concepto dice es tomar la decisión e iniciativa de realizar acciones que son difíciles y que implican algún riesgo. El concepto tradicional puede decir que es encontrar una oportunidad de mercado, que es identificar una necesidad y crear algún mecanismo, alguna forma de cubrir esa necesidad, pero me encanta esta definición porque me parece que es algo realmente práctico, muy práctico. De nuevo, es tomar una decisión. Ese es el primer paso que se debe dar para poder emprender. Y tomar acciones que son difíciles y que implican un riesgo. No hay, por lo menos, y no sé si los textos lo dicen exactamente así, pero en mi experiencia no hay una forma de emprender sin riesgos. Continuamos con la definición, partiendo de que es algo que debe incluir un riesgo, y ya lleva un riesgo implícito. ¿Y quiénes pueden emprender? ¿Quiénes pueden emprender? Bueno, veamos quiénes pueden emprender. En realidad, hay... Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Sí. Primero debemos conocer una diferencia. Todos podemos emprender, todos. No hay, en realidad, esto no es exclusivo de un grupo de personas, de edades, de sexo, no hay absolutamente nada de eso. En realidad todos podemos emprender y aquí vamos a ver dos tipos de emprendimiento. Hay varios, pero vamos a enfocarnos en estos dos tipos. Y el primero es el autoempleo. El autoempleo tiene algunas características principales. Primero, soluciona una necesidad individual. Es cuando nosotros probablemente no encontramos un empleo y buscamos la manera de generar algún ingreso y nos estamos autoempleando. Llámese un puesto de baleadas, el taller de mecánica, algo de costura, algún carpintero que decide hacer una mesa. Eso podría ser un tipo de autoempleo. Pero ¿cuál es la diferencia entre un autoempleo y un negocio? Bueno, se diferencia básicamente que en el negocio ya se solucionan necesidades colectivas, es algo más grande, no es pensando únicamente en mi necesidad, sino más bien en satisfacer una necesidad colectiva. Otra de las diferencias en el autoempleo es que requiere de tu propio esfuerzo. Es algo que funciona única y exclusivamente si yo estoy ahí, si yo lo hago, si yo estoy en el negocio. Por eso es un autoempleo. Depende de mi esfuerzo para que funcione. A diferencia del negocio, que el negocio es un esfuerzo compartido. Es decir, hay otras personas involucradas, hay personas que soportan y que en equipo hacen que funcione una operación. Otra de las diferencias es que en el autoempleo depende exclusivamente de mi conocimiento o de su conocimiento. A diferencia del negocio, que como hay un esfuerzo compartido, se apoya en el conocimiento de expertos o en el conocimiento de diferentes personas que cada uno es especializado en su área. Y luego tenemos que el autoempleo, como bien lo dice la palabra, pues genera un empleo individual.
satisface una necesidad individual y genera un empleo individual. Sin embargo, el negocio es algo mucho más grande y genera empleos colectivos. ¿Cuál es la parte buena de esto? Independientemente de dónde estemos, si en un autoempleo o en un negocio, ambos pueden evolucionar. Eso es la parte importante de esto. No importa el tamaño del negocio, si es un autoempleo o un negocio, ambos pueden evolucionar. ¿Y cómo pueden evolucionar? ¿Cuál es el secreto para esto? Pues el secreto, la multiplicación. Hay una escritura que habla sobre la multiplicación de los talentos. Y esa escritura la podemos encontrar en Mateo 25, 16. Y dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Es un ejemplo maravilloso y claro de cómo funciona el dinero, de cómo funciona realmente cuál es la forma correcta de hacer crecer un negocio. Por eso no importa si estamos hablando de un autoempleo o si estamos hablando de un negocio grande o una corporación, el principio es el mismo, es la multiplicación. Y el secreto, ahorrar y reinvertir. Usted puede tener un negocio yo hablo mucho de las baleadas porque soy sanpedrano y me encantan las baleadas, pero usted puede ver a la señora que es muy buena haciendo baleadas y que se le llena, vende muy bien, pero hasta ahí sigue siendo un autoempleo. Si quiere dar un siguiente paso, debe atreverse y por eso la recomendación, ahorrar y reinvertir. Si ya tiene un negocio de baleadas, no importa en la esquina de su casa, ahorre para que pueda reinvertir. ¿En qué va a reinvertir? Bueno, en equipos y en más gente hasta que logre poder contar con un negocio adicional, con ya no un puesto de baleadas, sino 2, 3, 4 y 5 puestos de baleadas. En ese momento, usted se ve obligado a dejar de ser un autoempleado porque no puede estar en los 5 lugares al mismo tiempo. Entonces, comienza a convertirse en un negocio y comienza a depender de otras personas, de gente especializada que le ayude a crecer en su negocio. Ese es el secreto, ahorrar y reinvertir. El primer punto clave a desarrollar es ¿por qué? ¿Por qué debemos emprender? ¿Cuál es la razón para poder emprender? Bueno, es sencillo. Primero, antes de entender el por qué, yo quiero que podamos entender la diferencia entre motivación y propósito. En mi concepto, de nuevo voy a un tema que esa es mi percepción, no necesariamente es lo que dicta las reglas, pero en mi percepción, la motivación no es suficiente. ¿Cuáles son las características? ¿Qué diferencia? La motivación es algo a corto plazo, es decir, funciona para ganar en el caso de nosotros que nos fascina el fútbol, un partido de fútbol en el minuto 40, motivas a los muchachos y en ese minuto o en esos 5 minutos que restan pueden definir un partido. Pero es algo a corto plazo, no es tan duradero, mientras que un propósito puede durar toda la vida. Otra de las diferencias que encontramos entre motivación y propósito es que la motivación es temporal. Es temporal, sin embargo, el propósito es algo mucho más profundo, es algo arraigado. Luego tenemos que muchas veces la motivación depende de emociones, depende mucho de cómo me levanté esta mañana, qué tantos problemas
estoy teniendo en mi casa. Hay muchas, realmente muchas diferencias o muchas situaciones del entorno que definen nuestra motivación. Sin embargo, cuando tenemos un propósito nos mantiene realmente enfocados, porque es algo mucho más grande que lo que nos pueda estar pasando anímicamente. Y pues por último, la motivación es algo que en mi criterio es superficial, a diferencia del propósito. El propósito es algo que realmente me define, es como mi identidad, y eso marca realmente nuestra actitud. Conociendo primero esta diferencia entre motivación y propósito, entonces, ¿por qué debemos emprender? Y ahora sí empezamos. Vamos a ver algunas razones comunes de por qué la gente decide emprender. Primero, antes de hacer esto, platicaba con algunas personas y me decían, bueno, deseo ser mi propio jefe. Es una razón por las que yo decido emprender, porque yo deseo ser mi propio jefe y no soporto que alguien me esté diciendo lo que debo hacer. Otra de las razones es que quiero ser el dueño de mi tiempo. Quiero ganar más dinero. Y pues la otra es que la situación está tan compleja en el país que no tengo otra alternativa. Y aquí quiero que nos detengamos en las razones por las que comúnmente decidimos emprender. Estas razones, en mi criterio, no son lo suficientemente sólidas para permitirte ganar batallas. Deseo ser mi propio jefe. Lastimosamente, tengo que decirle, si esa es su forma de pensar, que si no lo manda su jefe, probablemente va a terminar trabajando y definiendo mucho por lo que dicten sus clientes. Es una forma, al final nos terminamos debiendo a alguien. Y si la razón es porque usted quiere hacer lo que se le antoje, probablemente cuando los clientes empiecen a exigirle algo diferente a lo que usted quiere, si no los complace, se va a quedar sin negocio, se va a quedar sin cliente. Entonces, al final, ser mi propio jefe no es una razón suficientemente de peso como para poder decidir emprender. Quiero ser dueño de mi tiempo. Sí, en algunas ocasiones decidimos qué día puedo descansar, pero en realidad cualquiera que ha emprendido o que tiene un negocio, creo que va a estar de acuerdo conmigo. Cuando uno se mete a emprender o a un negocio, trabaja el doble o el triple de lo que trabaja cualquier empleado. No existe sábado, no existe domingo, no existe horas de la madrugada. Y probablemente si no está en la oficina, eh, está en su casa pensando y aún mientras está durmiendo o acostado, es muy probable que si tiene muchos problemas esté todavía trabajando su mente. Entonces el tiempo tampoco creo que sea algo suficientemente de peso. Ganar más dinero, pues parece lógico. El problema con tener esto como una razón para poder emprender es que lastimosamente al inicio, dependiendo de los negocios, 2, 3, 5 primeros años, no se gana dinero. Entonces, si su razón fue ganar dinero, probablemente en el primer año va a abandonar absolutamente todo. Por eso, aquí hablando particularmente de negocio, cuando estamos como un autoempleo, pues bueno, tenemos que ser conscientes que probablemente vamos a generar nuestro propio salario, que ya es bastante bueno, eh, pero pues va a decir, bueno, tengo que pasar todas estas dificultades para generar mi propio salario cuando puedo ir a trabajar de 8 a 5, igual voy a obtener el mismo salario. Entonces, por eso el dinero a corto plazo no debería ser la principal razón para emprender. Y la otra, pues, porque no tengo otra alternativa. Y recuerdo que esa es la peor. Esa no se meta en esto si esa es la razón por la que quiere emprender.
Aunque es cierto, muchas de las situaciones que se dan en el país nos orillan y nos obligan a poder emprender, tiene que haber una razón mucho más profunda. Yo recuerdo que cuando en algún tiempo trabajaba en ventas y era supervisor de ventas, siempre tenía algunos amigos, algunos muchachos que me decían, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no me conseguís trabajo, aunque sea de vendedor? Y yo me reía porque yo decía, sí, yo no puedo, obviamente nunca contraté a una persona así, porque cuando lo ves como que es la última alternativa que te queda, como lo ves como una obligación, realmente no es lo suficientemente fuerte para poder enfrentar las dificultades que vienen adelante. Seguimos con la presentación, por favor. Entonces, existen razones más profundas. ¿Qué son razones más profundas? Por ejemplo, deseo dejar un legado para mi familia. Eso es algo que trasciende, es algo que va mucho más allá de, de lo que nosotros podemos ganar en los próximos 2, 5 años. No se trata de dinero, sino más bien de algo que sea mucho más duradero, porque deseo contribuir al desarrollo de mi comunidad. Hay personas que son muy idealistas y deciden abandonar absolutamente todo, casa, dinero, inclusive hasta deciden no tener familias porque quieren desarrollar una comunidad y se van a una montaña y empiezan a trabajar con esa comunidad hasta que la desarrollan. Son razones mucho más de peso que realmente solo dinero. Porque quiero generar empleo para otros. En lo personal es una de las razones que me mueve. Realmente una de mis satisfacciones más profundas es cuando yo puedo llegar al fin de mes y poder pagarle a un empleado y entender que esa persona lleva una provisión, lleva comida a su casa, que llegó probablemente a pie y sale después de unos años en su moto, en su carro, tiene familia o se compró una casa. Eso para mí realmente es algo que pesa muchísimo. Y pues la última es resolver una necesidad de la población o un grupo específico, ¿verdad? Como lo hablamos, es algo que realmente debe involucrar algo muchísimo más que solamente mi bienestar, es algo mucho más profundo. Vamos, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema con emprender? Una vez que hemos definido, que hemos decidido por qué vamos a emprender, tengo que decirles que en realidad no es fácil emprender. Esto era algo que me estaba debatiendo y yo decía, bueno, ¿cómo hago? Porque la idea es tratar de animar a mis hermanos, no es desanimarlos. Pero yo miraba en la Biblia y realmente Jesús nos advierte una y otra vez sobre las cosas que vamos a enfrentar si decidimos seguirlo, sobre las cosas que debemos estar dispuestos a abandonar si, si, si decidimos seguirlo. Entonces, me dio el ánimo de poder, sin el ánimo de ser negativo ni desanimarlos, tengo que decirles que no es fácil. Realmente no es fácil emprender. Y hay un concepto aquí que me encanta porque no sé cuántos de ustedes conocen o por lo menos han oído escuchar de Jack Ma. Ese es uno de los hombres más ricos de China. Es el dueño de Alibaba, que es como más o menos el equivalente a Amazon o eBay. Y este es un hombre que además de ser uno de los hombres más ricos, realmente es un hombre que se dedica mucho a pensar. Ahora ha hecho tanto dinero que en realidad se ha dedicado a ayudar a otras personas y es muy reflexivo sobre lo que ha hecho en la vida. Y dice, un emprendedor debe tener habilidades que le permitan aguantar los golpes del destino
y superar los inevitables fracasos. Este pensamiento yo lo tengo pegado en mi oficina porque realmente cada mañana tengo que tenerlo claro. Me llama mucho la atención que en el concepto de él no dice que debemos tener habilidades matemáticas, no debemos tener habilidades para trabajar en equipo, no debemos tener habilidades para poder hablar en público, que obviamente son necesarias, pero se enfoca más en las habilidades de poder soportar, de ser una persona realmente valiente, una persona que sea persistente, que vaya mucho más allá, porque habla que habrán fracasos y es inevitable, no hay forma, no puede existir un negocio donde no haya fracaso. Y claro, nosotros humanamente tenemos miedo al fracaso, pero bueno, vamos a ver cuáles son algunas de las dudas y barreras que normalmente tenemos para emprender. Las dudas más comunes las vamos a enlistar nada más. Lo primero que pensamos es, pero ¿en qué puedo emprender? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo vender? Otra de las dudas es, ¿cuánto necesito para iniciar? ¿Cuándo debo iniciar? ¿Estaré muy joven? ¿Ya estoy muy viejo? ¿Será que es el momento adecuado? ¿Verdad? O realmente espero unas condiciones mejores. ¿Cuál sería el escenario perfecto? Y así como estas, probablemente al final de la presentación vendrán más dudas. Estas dudas ni siquiera me voy a tomar la molestia de tratar de contestarlas por una sencilla razón. Es porque esas dudas jamás, por lo menos en mi experiencia, jamás han desaparecido. Yo sigo cada día que me enfrento a una situación, me encuentro con esas dudas. Pero el secreto no está en detenerse en esas dudas, sino en tratar de seguir avanzando. Miramos la siguiente diapositiva y vamos a ver las barreras principales y a estas sí vamos a tratar de darles alguna idea de solución. La primera barrera con la que nos encontramos es, yo quiero emprender, quiero iniciar un negocio, pero no tengo dinero. ¿Es válida esa barrera? Ya lo vamos a ver. Otra de las barreras es, sí, yo quiero realmente, probablemente si hacemos una encuesta, ahora vamos por 80 participantes, estoy casi seguro que el 90% va a decir que sí quieren o que sí les gustaría tener un negocio. Pero no a todos se nos hace fácil salir de nuestra zona de confort. Otra de las barreras, y esta creo que es de mucho peso, tengo miedo al fracaso. Eso es una naturaleza humana, es algo que se nos ha enseñado desde pequeños, la sobreprotección, ese cuidado y de repente le llamamos a todo fracaso, quedarnos en una materia, perder un empleo. Hay muchos, hemos definido el fracaso de una manera demasiado amplia. Para mí, fracaso es solamente caer y no levantarme. Ese es el momento en donde realmente he fracasado, pero caer y levantarse, eso no es fracaso. Caer y aprender, eso se llama experiencia. Eso no es ningún fracaso, pero le tenemos pánico al fracaso. Otra de las barreras que tenemos es que queremos esperar las condiciones perfectas. La siguiente, pues no tengo tiempo. Normalmente el sistema nos ha enseñado que debemos estudiar. Luego, estudie, hijo, para que pueda trabajar en una buena empresa. Entonces nos han enseñado a trabajar, a ser un empleado. Y no está mal, no está mal, es un proceso necesario, pero como es el primer paso que damos,
entonces, al tener nuestro propio trabajo, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para pensar en emprender, porque el trabajo nos absorbe. Entonces, pero eso es simplemente una barrera mental que tenemos. Ahora vamos a tratar de definir, bueno, y tenemos la última, que esta me encanta, es un poco controversial, pero una de las principales barreras que tenemos al querer emprender son los consejos gratis. Ya le voy a explicar qué significan los consejos gratis. Ahora vamos a tratar de eliminar algunas de las barreras que normalmente nos ponemos cuando intentamos emprender. Primero, el dinero. ¿Qué les parece si les digo que no necesitamos dinero para emprender un negocio? ¿Cuántos me creen? Realmente, y sí, en realidad hay formas de hacerlo. Existen formas de hacerlo. El problema es que a veces nos encerramos demasiado y no nos permite ver situaciones más allá. Por ejemplo, pongo algún par de ejemplos. ¿Qué pasa si alguno de nosotros tiene la habilidad, es un mecánico de primera y probablemente no tiene dinero para poner su taller? Pero ¿qué pasa si se consigue un socio que sí tiene el dinero y que está dispuesto a compartir con usted para poder invertir en sus habilidades, en su conocimiento? Usted puede llegar a tener un negocio sin tener dinero. Simplemente pone a su disposición sus habilidades, su conocimiento. Hay tantas formas. Ahí por ahí mencionaba también algunos puntos donde vamos a pedir que por favor aprovechen a Miriam. Hay unos temas como microcréditos. Puedes vender tus propias pertenencias. Podrías vender tu carro, podrías vender, no sé, algún terreno que tengas pensando en tus hijos. Hay tantas formas. Puedes agarrar un grupo de amigos y presentar una buena idea y que ellos puedan ser tus inversionistas, o simplemente acudir a Miriam, que es la experta en microcréditos, que ayer me sacó de una duda. Yo decía que el microcrédito simplemente funcionaba para las personas que ya tenían un negocio, no solo una idea, y ella me mencionaba que no, que hay algunas ocasiones donde no necesariamente tienes que tener experiencia, no tienes que tener el negocio, sino realmente solo la idea y probablemente el conocimiento, y hay gente que puede invertir en tu idea. Entonces, eso me parece una razón suficiente para intentarlo. Eso creo que ¿por qué hablo de la venta de bienes? Yo creo que la gente se pone como medio asustada cuando hablamos de ese tema, pero yo me hago una pregunta. Si yo tengo una idea y creo que es tan buena, ¿por qué no voy a invertir en mi idea? Si yo no soy capaz de invertir en mi idea, ¿por qué un banco, un amigo o alguien más debería hacerlo? Entonces, estamos hablando al inicio y el concepto dice que debemos correr riesgos, que implica un riesgo emprender. Entonces, el problema es que de nuevo tenemos temor al fracaso, y son esas barreras las que debemos ir venciendo para poder avanzar. Hablando de fracaso, la Biblia nos enseña y nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Dios está con nosotros. Y esas palabras son poderosas. No temas, sé valiente. Me encanta el libro de Josué porque, bueno, desde Moisés empieza a decirle a Josué: no temas, sé valiente. Josué habla con su gente y le dice: no teman, sean valientes. Y va transmitiendo esa confianza, esa seguridad, y es una forma que nosotros debemos aprender. Es una forma de confiar realmente. Tenemos que aprender a no temer y a ser valiente, y eso nos ayuda a evitar quedarnos estancados en el fracaso.
nosotros normalmente tenemos más miedo al fracaso que ganas de triunfar. No sé si la idea les queda claro, pero es cuando le tenemos más miedo a fracasar, nos enfocamos en dar esos pasos muy, muy cortos, muy calculados. Caemos en el parálisis por análisis y tratamos de hacer un movimiento, pero demasiado calculado para que no pase nada. Eh, Normalmente con mi hermano bromeo y le digo, mira, pongamos un negocio. No, pero buscame un negocio que no sea arriesgado, me dice. Y yo solo me río y le digo, no, eso no podemos hacer negocios así, porque eso no, yo esos negocios no me meto, le digo, pero en realidad es difícil, no existen negocios sin riesgos. Así que no hay que ver solamente el riesgo, sino realmente intentar con ganas de ganar, ¿verdad? ¿Qué otra barrera podemos encontrar? Pues bueno, cuando buscamos las condiciones perfectas y en realidad no existen las condiciones perfectas. Esto es como cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué edad es buena para ser padre? Y obviamente hay edades, ¿verdad? Hay un orden, pero independientemente de que tengas 30, 40, cuando aparece el primer bebé, llegan muchas dudas, temores, no sabes enfrentar algunas situaciones, de repente te da miedo que tu mamá o tu papá lo cargue porque no sabes si lo va a cargar con el suficiente cuidado. Entonces, en realidad nunca un tiempo perfecto para poder iniciar un negocio. Y esta frase, la número 2, me encanta porque creo que es algo que realmente nos paraliza, nos detiene. Normalmente pensamos, ¿qué debo tener para llegar a ser? Cuando la verdadera pregunta es, ¿qué debo hacer para llegar a tener? Son dos cosas completamente diferentes. Una le invita o te inhibe, te paraliza, te dice, no tengo esto, necesito. Cuando tenga, entonces voy a... Y la otra te dice acción. ¿Qué necesitas hacer? Es acción, ahora, en este justo momento. ¿Qué necesitas hacer para llegar a tener? Una cosa viene primero que la otra. Y conozco personas que tienen muchísimo talento, equipo, capacidades, inclusive capital, y no deciden emprender porque están esperando tener un equipo más o están esperando tener la situación perfecta para poder iniciar. Mientras tanto, hay otras personas que con lo que tienen arrancan y en el camino van resolviendo. Mi consejo es que si alguien quiere emprender, pueda iniciar con lo que tiene hoy. La mesa de madera en su casa, sáquela, ponga la venta de baleadas. En San Pedro Sula hace un calor agradable, puede sacar un termo y vender jugo de naranja. Aquí en la capital, expertos panaderos, bueno, saque la mesita de madera, venda pan con frijoles y mantequilla. Yo vendo chorizos, así que ahí le podemos hacer el complemento. Entonces, pero es hoy, no necesita tener más cosas, solo necesita iniciar, es acción. Y bueno, vemos en la Biblia, hablaba un poco y pensaba cuando Dios hablaba a Moisés. Moisés sintió mucho temor, sintió muchas dudas. Él le decía, pero ¿quién soy yo? No tengo credibilidad, no puedo, yo no creo que tenga la capacidad. Es más, ¿sabes qué? Dios envía otro mejor. Y Dios en su grande amor y misericordia le dice, bueno, tuvo una paciencia como siempre nos la tiene y dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Te voy a poner a Aarón a la par, a tu hermano.
Y creo que ahí es un gran ejemplo de sociedad. Alguien que le hace falta algunas cosas, pero la complementa con otro. Yo en lo personal no le tengo miedo a las sociedades. Yo sé que hay gente que huye de eso, pero yo creo que si sabemos hacerlo bien, podemos realmente sumar, podemos multiplicar de una manera más rápida. Eh, y Moisés entra en esta situación donde Dios le está dando instrucciones para que haga obviamente una gran hazaña, lo va a utilizar para liberar a su pueblo, pero Moisés sigue resistiéndose. Y por la otra parte, cuando muere Moisés y Dios invita a Josué a tomar su lugar, Josué no lo piensa. Josué inmediatamente actúa. Y creo que este es un ejemplo de donde las condiciones no deben determinar lo que nosotros decidamos, sino más bien es probablemente un tema de actitud, un tema de querer, de ganas de ir. Al final, el mismo Dios hablando a las dos personas, pero estas personas de una manera diferente enfrentaban o recibían esas instrucciones. Así que yo creo que la actitud siempre es muy importante ante los desafíos. Vamos a ver otra de las barreras que podemos encontrar es el tiempo. Pues el manejo del tiempo realmente es una decisión. Yo creo que en cuanto al tiempo no hay un riesgo tan alto como esperar a llegar a perder un empleo cuando tenés el tiempo o ya tu edad no te da probablemente te va a causar algún tipo de inconvenientes que te contraten nuevamente. El tiempo sigue siendo algo que está en nuestra contra, pero no debemos parar por esta situación. Yo recuerdo que mientras yo trabajaba, también emprendí varios negocios. Al final voy a hablar un poquito de ese tema, pero el tiempo definitivamente es una decisión, es algo que nosotros debemos, está bajo nuestro control, ¿verdad? Simplemente debemos tratar de reemplazar ciertas actividades y cuando tenemos un enfoque y una idea clara, podemos sacrificar algunas horas de televisión, podemos sacrificar inclusive un par de horas de sueño para lograr lo que realmente nosotros estamos buscando. Por eso al inicio el por qué es muy importante, porque siempre va a requerir sacrificio. Y por último, tenemos los consejos gratis. El consejo gratis es el consejo más caro. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo normalmente, y no estoy invitando a alguien a que no escuche a sus padres, pero en el caso de mi ejemplo, mi mamá es bastante sobreprotectora. Y cada vez que yo le digo, mami, fíjese que, porque sí consulto muchas cosas, pero le digo, mire, fíjese que quiero hacer tal inversión. No, hijo, no, mire, no se meta a eso, que es muy arriesgado. Y claro, entonces a eso me refiero con los consejos gratis. Y tal vez no me refiero a los padres, pero sí normalmente le preguntamos de negocio, si queremos emprender, a la persona más cercana. No necesariamente le preguntamos al que ya ha estado en un negocio, al que ya sabe cómo funciona, el que le puede dar una perspectiva diferente, sino que le preguntamos al mejor amigo, a la mejor amiga, y pues si la mejor amiga está en otra sintonía, no le interesa emprender, probablemente le va a decir, no, mira, no te metas a emprender, mejor seguir trabajando. O, o no, mejor meter el dinero al banco, que es mucho más seguro. Entonces, por eso, a eso me refiero con los consejos gratis. Son bien caros. En realidad, cuando vamos a intentar emprender, deberíamos estar tratando de conseguir opiniones de personas que ya han experimentado esta situación. Los errores más comunes, básicamente,
Al iniciar un negocio, los errores más comunes con los que nos encontramos, primero es iniciar un negocio sin capital de trabajo. Realmente esto es, creo yo, una carga bien pesada. No es lo mismo iniciar sin dinero que sin capital de trabajo. O sea, me refiero a que vas a iniciar solo, quiere iniciar un negocio, pero no tiene absolutamente nada de, ni siquiera con qué comprar la materia prima. Entonces, aún así, puedes tener hay algunas formas, pero realmente es bien arriesgado iniciar sin nada de capital de trabajo. Y la otra es gastar todo el capital de trabajo. ¿Qué pasa? Como inicias con muy poco, sin capital de trabajo o con muy poco capital de trabajo, el primer mes, pues no te fue muy bien, pero no ajustas el presupuesto que nos enseñaba Lenin y resulta que quieres seguir gastando lo mismo. Entonces no hubieron ingresos, pero lo sacas. Entonces, bueno, como ya tengo un presupuesto que cubrir, lo voy a sacar del capital de trabajo. El siguiente mes tampoco te fue bien, agarras otra parte del capital de trabajo y resulta que en 4 meses, dependiendo del capital de trabajo, ya no tienes capital de trabajo y el quinto mes simplemente tienes que cerrar. Eso es muy importante, es típico en los autoempleos cuando, por ejemplo, o tienes algún vehículo y sales a vender y resulta que te va bien el primer mes, pero no ahorras absolutamente nada. El segundo mes no te fue muy bien, agarras del capital de trabajo. El tercer mes se te daña el carro, vuelves a agarrar del capital de trabajo y al final nos quedamos sin nada. Entonces, el capital de trabajo o el capital semilla, el valor inicial con el que iniciamos, eso no debe tocarse. Eso es algo que solamente debe tocarse para arriba. Eso no debe tocarse para abajo. Cada vez que lo toca hacia abajo va en contra del negocio. Iniciar un negocio con deudas, ahí probablemente Miriam nos va a poder dar algunas ideas o recomendaciones. En lo personal, yo no recomiendo el negocio con deudas porque pues estadísticamente no es muy probable que a corto plazo nos vaya bien en un negocio, ¿verdad? A menos que tengamos algunas condiciones extremadamente favorables o algunas situaciones que nos aseguren, por ejemplo, una venta inmediata y un cobro o una recuperación de la venta de la misma manera. Querer resultados a corto plazo, definitivamente ese es un grave error. Si hay algo que se debe desarrollar, igual que en el cristianismo, es la paciencia. Es algo que determina lo que podemos llegar a lograr, el grado de paciencia que podamos tener. Emprender en un rubro desconocido, como bien lo mencionaban en las conferencias anteriores, esa es una de las cosas que a menos que seamos inversionistas y que tengamos suficiente dinero y el experto sea nuestro socio, no recomiendo que nos metamos a un negocio que no conocemos. No conocer los competidores, precios, mercado en general, eso es investigación de mercado, así como Moisés envió 12 espías para poder identificar las cosas que habían en Canaán y saber a qué se podía enfrentar. De la misma manera nosotros tenemos que hacer esa investigación de mercado. No podemos bajo ningún punto de vista llegar a invertir sin tener una idea de lo que nos espera. Aferrarse a los planes que no funcionan. Si es verdad, debemos, como nos enseñaban, debemos tener siempre una planificación, pero esto es algo en lo que yo soy experto. He podido, por la gracia de Dios, emprender 2 negocios o soy muy malo para planificar, pero en ninguno de los dos he logrado consolidar con la idea inicial. Siempre salen en el camino situaciones que por más que el que quieras adelantarte se presentan, están fuera de tus manos, por ejemplo, la pandemia. Entonces, lo que tienes que tener esa habilidad y esa
esa destreza de poder cambiar de dirección, aún cuando eso implique cambiar el plan inicial. Querer hacerlo todo uno mismo, no leer los manuales. A eso me refiero, que muchas veces somos necios. El no leer los manuales no, es costoso. Primero desarmamos o tratamos de armar la máquina, nos queda mal. Y en vez de preguntarle a un experto, en vez de detenernos a leer el manual o investigar un poco cómo deberíamos hacer las cosas, o simplemente llamar a alguien que tenga la experiencia y pedirle, mira, estoy en esta situación, ¿qué me recomendarías? Porque esos son de los errores más comunes, sobre todo los hombres creemos o no nos gusta a veces parecer que no podemos, ¿verdad? Y eso no es conveniente hablando de negocios. Y algo que es básico, se gana al comprar, no al vender. Normalmente nosotros creemos que compramos un producto y al venderlo vamos a ganar. No funciona así. Es todo lo contrario. Debemos aprender a comprar de la manera correcta. Si nosotros compramos adecuadamente, ya ahí tenemos asegurado el negocio. Si estamos esperanzados a vender caro para poder ganar, ahí llevamos un alto grado de probabilidades de poder fallar. Así que recuerden, se gana al comprar, no al vender. Y en la siguiente, pues, el último punto que queríamos desarrollar es qué cualidades debe tener un emprendedor, ¿verdad? Hay muchas, yo enlisté algunas que creo que son interesantes o que por lo menos a mí me han servido en mi recorrido. Primero, la habilidad de resolver problemas. Si lo piensas bien, cuando somos empleados, en realidad nos pagan por resolver problemas. Si seas técnico, seas contador, seas cualquiera que sea la profesión, tenemos que resolver algún problema. Entonces, en la medida que tengamos mayor habilidad para resolver problemas, nosotros es una cualidad muy necesaria a la hora de emprender. Humildad para aprender de los errores y de otras personas. Muy parecido a lo que hablábamos de no leer el manual, ¿verdad? Mucha gente tiene temor a contratar personas que sean mejores que nosotros. Y porque creemos que por ser los dueños o el jefe, entonces tenemos que ser los que damos la dirección y entonces ahí estamos. Realmente es una cualidad que no debemos desperdiciar. Tenemos que aprovechar, aprender a ser humildes y aprovechar que otras personas hagan su parte. El trabajo en equipo, definitivamente. Si no trabajamos en equipo, vamos a hacer todo el tiempo, vamos a emprender, pero no vamos a poder pasar de tener un autoempleo. Para poder tener un negocio o una empresa, realmente debemos aprender a trabajar en equipo. Ahí está la diferencia. La resiliencia, que es lo que hablábamos, la capacidad de cambiar de dirección en esta pandemia. Si yo les pregunto ahora qué se les viene a la mente cuando hablamos de Ford y Goodyear, pues a mí se me vienen carros y llantas. Pues en la pandemia les cuento que Ford hace respiradores artificiales, decidió agarrar algunas de sus fábricas para hacer respiradores artificiales, y Goodyear, justamente la semana pasada compré un desinfectante de la marca Goodyear, un desinfectante en spray como Lysol y esas cosas, y realmente es impresionante cómo una compañía puede tener esa agilidad de poder cambiar de rumbo de una manera tan drástica, simplemente acoplándose al momento y a la oportunidad que hay en el momento. Me imagino que para nadie es desconocido cuántos proveedores de mascarillas surgieron en Honduras durante la pandemia. Es impresionante. Todo el mundo vendía aguacates y mascarillas. Vendías comida y mascarillas. Computadoras y mascarillas. Entonces, es impresionante cómo la gente se adapta, y eso es una cualidad que uno debe tener.
Inteligencia emocional, que en la Biblia nos lo enseña y es un don del Espíritu Santo, dominio propio. Como hay tantas situaciones en contra, tendremos que luchar probablemente contra personas, momentos, autoridades, situaciones que no son fáciles, y el dominio propio es algo que realmente ayuda muchísimo en este camino. Persistencia. Me encanta este dicho japonés: la disciplina, tarde o temprano, vencerá a la inteligencia. Es una frase que normalmente la usa un muchacho que se llama Yokoi Kenji, pero es una frase japonesa y realmente es impresionante porque es verdad. No es tanto lo inteligente que puedas ser, es la disciplina que puedas tener para mantenerte haciendo una misma tarea o en la misma situación hasta que logres el objetivo. Y luego tenemos la habilidad para vender. Yo pongo esto porque primero yo fui vendedor o soy vendedor, en realidad toda mi vida he sido vendedor y creo que al vender, un vendedor abarca muchas de las anteriores. Es difícil cuando una persona intenta ir a vender a una pulpería. Para que tengan una idea, un carro repartidor puede, dependiendo del rubro, puede atender entre 50 a 150 pulperías por día. Y no tienen idea lo frustrante que es. Creo que por aquí está mi querido amigo y hermano Christopher, que en las primeras 20 te digan no. Créame que realmente es difícil y te tenés a pensar y decir, me regreso, ¿será que esto es lo mío? ¿Algo estoy haciendo mal? Entonces eso es una de las cosas que empieza a desarrollar esa habilidad. La resiliencia te hace cambiar de estrategia, realmente te hace ser persistente a morir. Y por eso creo que la habilidad de vender es algo que si alguien tiene una habilidad de estas, es una cualidad muy importante para emprender. Vamos a ver la siguiente: creatividad e innovación. Sin duda, creo que es una de las más importantes. La necesidad es la madre de la creatividad, ¿verdad? Realmente cuando nos vemos acorralados, cuando nos vemos sin salida, esta es la parte, creo yo, que nos obliga a ser creativos. Y eso es algo que a medida nos va a pasar, vamos a topar con paredes, con muros, y necesitamos tener esa habilidad de ser creativos para cambiar las situaciones. Y bueno, si por alguna razón no tenemos alguna o todas estas habilidades, Dios nos capacita. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces tenemos esa enorme herramienta, así que no hay excusa como para, si no tenemos alguna de esas, sabemos dónde podemos recurrir. Al final, sí se puede. Sí se puede. Voy a ir rápido. Solo quiero mencionar un poco lo que yo he hecho. No porque yo considero que es importante que lo podamos ver, por una razón. Creo que muchos de nosotros podemos estar en las condiciones o podrán pensar, bueno, no, de repente Francisco inició con algunas condiciones mejores o ya tenía algunas ventajas. Y no, déjenme contarle rapidito que yo realmente tuve muchas cosas en contra. No fue fácil. Yo realmente vengo de una familia muy humilde, con muchas necesidades económicas. Yo estudié mi primaria y mi secundaria en una educación pública. Nunca estuve en una escuela privada, ¿verdad? A excepción de la universidad, pero mi educación básica fue completamente pública. Me tocó trabajar desde la edad de 16 años con permiso de mis padres.
Hice muchos intentos de empleo, de autoempleo, de negocios. Algunos de ellos que les mencionaba, reparar joyas. No soy joyero, pero resulta que mi primo trabajaba en una joyería, entonces mi primo era muy penoso y a mí me tocaba ir en todo el barrio, de casa en casa, a revisar quiénes tenían cadenas rotas o relojes malos. Y yo los recogía, los llevaba a la joyería, mi primo los reparaba y yo ganaba una comisión. Me tocó vender gas de pulpería en pulpería. Eran unas máquinas que teníamos que estar manualmente bombeando para que llegara el gas querosén a los barriles que estaban en las pulperías en ese momento. Eh, un trabajo frustrado. Fui payasito. Payasito algunos de mis camaradas sanpedranos conocen muy bien. En algún momento hubo una heladería en San Pedro que se llamaba Pops en ese momento y tenían un trencito, ahí había un payaso, habían varios payasitos, a mí me despidieron a una semana porque en realidad mi cara era muy dura y mi sonrisa no era muy agradable, entonces no hacía clic con los niños, entonces fracasé. En mis tiempos de vacaciones, todo eso le hablo antes de cumplir 19 años, todas mis vacaciones yo era taxista, yo manejaba en un taxi colectivo, Unión Montefresco Centro. San Pedrano saben de qué hablo. Vendía arbolitos en la 7 calle, barrio Suyapa. Mi abuela tenía un terreno ahí, íbamos al río de Piedras, cortábamos algunas ramas, los envolvíamos con algodón y vendíamos arbolitos navideños. No fue fácil, no fue fácil. Yo nunca tuve situaciones tan favorables, pero siempre me gustó estar en medio de esos del negocio. Trabajé y estudié de manera simultánea, tenía un trabajo sacrificado. Yo entraba a las 4:45 de la mañana y ahí está Miriam, que fue compañera mía, salía 10 de la noche de la universidad a reunirme con grupos. Llegaba a las 3 de la mañana, 2 de la mañana a mi casa, otra vez a las 4:45 al trabajo, mientras mi hija, que hoy es la mayor, pues estaba recién nacida, ¿verdad? ¿Qué más? Una vez que comencé, tuve un trabajo formal, ahí comencé a estudiar la universidad. Y mientras yo trabajaba, pues también tenía mi negocio de venta de carros, negocio de comidas, Casas Atruch, si a algunos se les hace conocido en San Pedro, estábamos en la esquina de donde ahora está Elements. Entonces, pues en realidad fueron autoempleos. Para mí, yo nunca gané nada ahí, pero generábamos un empleo para mi hermana. Y mientras yo era el gerente de ventas en una empresa, en las noches cuidaba o vendía carnes en San Pedro. Así que espero que les hayan gustado si alguno los probó. Pero bueno, todas estas situaciones me llevaron a una experiencia, a ganar experiencia, recursos, porque sí tuve la bendición de poder buscar ahorrar y tener la oportunidad de iniciar nuevos proyectos, ¿verdad? Pero todo fue un crecimiento gradual, nunca fue fácil. Yo inicié en la única empresa que trabajé 18 años, una transnacional. Yo ingresé como ayudante de bodega y después de 18 años era el gerente de ventas de esa compañía y aprendí muchísimo, definitivamente aprendí muchísimo, pero no significa que eso haya sido fácil. Pero sí, la experiencia me ayudó muchísimo en ese tema. Riesgo al 100%, fui despedido a la edad de 36 años. Todas mis prestaciones las metí en el negocio, sin saber si iba a funcionar. Eso es riesgo 100%. El saber que puedes dejar a tus hijos no es fácil, no es fácil, pero cuando crees en algo hay que luchar y Dios me ha dado la bendición de lograr muchas cosas en este tiempo. Y bueno, como les dije al inicio, las cosas no han cambiado, sigo dudando.
sigo cayendo, pero sigo aprendiendo. Y el tema es nunca detenerme, paso a paso, pero siempre adelante. Así que, hermanos, esto es lo que les quería compartir, esto no porque conocieran mi vida, sino porque realmente se reflejen en que en realidad no depende de las condiciones, depende de las ganas que le pongamos para lograr las cosas que queremos. Gracias. Si hay preguntas, pues aquí nos quedamos con Miriam. Gracias por haberse conectado y que Dios los bendiga. Muy bien, muchas gracias, Frank, por enseñarnos, por compartirnos acerca de este tema, pero también sus experiencias muy prácticas, sus vivencias, por abrir su corazón. Muchas gracias. En este momento, pues, han enviado algunas preguntas y la primera pregunta es, hay algunas que tal vez sean para Miriam, otras veces sean para Frank, pero la primera es cómo saber en qué momento moverme de autoempleo a negocio. Yo creo que uno percibe en la medida que el negocio o el autoempleo empieza a superar el salario que uno normalmente se ha puesto como meta. Cuando te queda un excedente, cuando te da la capacidad de poder ahorrar para reinvertir. Tienes asegurado una clientela, el producto ha gustado o el servicio es aceptable. Por eso el secreto de nuevo está en ahorrar y reinvertir. Si el negocio va caminando bien, ese es el momento de empezar a ahorrar. Y cuando tienes el capital necesario para poder invertir en lo básico, en lo básico para iniciar el segundo, ese es el momento, creo yo, que puede ser oportuno. Perfecto, Frank. Miriam, ¿tiene algún aporte acerca de este tema de los microcréditos para todos los que estamos escuchando? Vamos a escuchar también. Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches Miriam, a adelante. todos, hermanos, amigos. Gracias, ¿verdad?, por esta oportunidad que nos dan de poder compartir un poco de la experiencia, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido tener, ¿verdad?, junto con Francisco. Realmente hablábamos con Francisco y hablar de emprendimiento es soñar, ¿verdad?, pero también es querer, ¿verdad?, la actitud de querer salir adelante. Creo que hoy en día y en este momento muchos descubrimos cosas que no sabíamos que podíamos hacer, como cómo poder salir adelante en estos momentos de crisis. Las crisis son oportunidades, ¿verdad?, que nos ayudan a poder sacar adelante nuestras ideas. Y gracias, Francisco, realmente muy emotivo realmente el escuchar su testimonio, ¿verdad?, de cómo se ha salido adelante. Yo conocí a Francisco hace años en la universidad y verlo ahora, ¿verdad?, como todo un empresario realmente es digno de admirar. Y yo lo veo ahora como un discípulo más que todo, ¿verdad?, que qué fiel es Dios cuando realmente lo ponemos también a Él en el lugar que Él se merece, ¿verdad? Hablábamos un poco de, ¿cómo podemos salir adelante? Entonces, pues gracias a Dios a mí me ha dado la oportunidad desde niño, ahorita que yo escuchaba a Francisco, recordaba cuando yo tenía 10 años y vendía tomates en el mercado, ¿verdad?, en el pueblo. Y Dios ha sido tan perfecto que nos ha dado la oportunidad hoy en día de poder entender a los microempresarios. Tengo 20 años, gracias a Dios, ¿verdad?, que desde que me gradué de bachillerato me dio la oportunidad de trabajar, pero yo me ponía a pensar qué perfección es la de Dios, porque si desde niña yo pude vender y ver cómo se puede salir adelante, hoy tal vez no tengo una gran empresa, pero Dios me da la oportunidad de poder servir
a las personas que quieren salir adelante, y hermanos y amigos que están acá, pues estamos para servirles, para apoyarles en lo que nosotros podamos darles, ¿verdad? Nuestra dirección, que gracias a la experiencia que hemos tenido, pues estamos para eso. Pero sí quiero decirles que el microcrédito sí es una alternativa para el emprendimiento. Y decía Francisco, yo pensé, Miriam, que solamente los que ya tenían un negocio pueden optar a un crédito. No, les tengo la buena noticia. Todo el que quiera. Primero es querer, estar claro, ¿verdad?, en lo que queremos y buscar la asesoría necesaria, pero sí se puede. Muchos nos preguntamos, pero ¿dónde yo puedo? Primero, ¿qué es un microcrédito? Son créditos pequeños, por eso lo dice micro, ¿verdad? Cantidades pequeñas, pero a veces no se necesita tanto dinero, simplemente la actitud para, y estar claros en la idea, ¿verdad?, que queremos desarrollar, y sí se puede. Yo le compartía anoche, platicábamos con Francisco, que he trabajado en las zonas más pobres de Honduras, ¿verdad? Pero he visto cómo las personas pueden desarrollarse. Y yo creo que más como cristianos, llenos de fe, llenos de confianza, lógicamente tenemos que llenarnos, como decía, la disciplina, ¿verdad? El querer salir adelante, sí podemos. Yo les digo, la buena noticia es que todos los que estamos conectados hoy acá, somos emprendedores porque ya tenemos la idea. Si estamos aquí es porque me llamó la atención, yo quiero salir adelante. Yo creo que todos queremos un día ser independientemente financieros, ¿verdad? La misma Biblia nos lo dice, la raíz de todos los males es el dinero. Sí es el dinero, pero es necesario, solo es que hay que aprender a administrarlo. Y también, pues, sirve, ¿para qué nos sirve el dinero? Pues para mejorar los ingresos de la familia, para darle una mejor educación a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué requisitos? Pero dice, ay, no, es que en el banco muchos requisitos piden. No hay muchos requisitos, depende de la cantidad, ¿verdad?, que vayamos a solicitar. Pero también sí les tengo buenas noticias, no solamente los bancos dan microcrédito. Están las ONGs, están las OPDF, hay financieras. Hoy en día lo que más hay en Honduras es microcrédito. Yo digo microfinanzas porque somos personas deseosas de salir adelante. Y lo hemos visto ahorita en la pandemia, ¿verdad? ¿Cuántos negocios se han desarrollado? Entonces sí se puede, solo es que querramos y busquemos la dirección correcta, ¿verdad? Y nos determinemos. Ya escuchamos el ejemplo de Francisco. Sí se puede, hermanos. No les voy a decir qué requisitos porque depende, pero sí hay instituciones que solamente necesitan su tarjeta de identidad y el RTN y tener claro en qué quiero invertir. Y se les puede otorgar un crédito, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Si es necesaria, lógicamente, la educación financiera. El dinero no es tan necesario si no tenemos claridad cómo queremos invertir, ¿verdad? O a dónde queremos llegar, el propósito, ¿verdad? Porque la emoción, como decía Francisco, es de momento, pero el propósito es a largo plazo, ¿verdad? Y como cristianos queremos llegar a largo plazo y sí somos exitosos. Yo siempre digo, desde el momento que nacimos somos exitosos. Y si queremos emprender, vamos a ser exitosos. Vamos a fracasar en algunas ocasiones, pero ¿cuál es el fracaso? Experiencia. Al final es bueno, porque si yo me equivoco, yo adquiero más experiencia y me voy especializando, ¿verdad? Entonces sí podemos. Algo bien importante es, dice, ¿cuáles son las causas normalmente para qué? Bueno, Francisco lo mencionaba, ¿verdad? ¿Por qué quiero ser una persona emprendedora? Bueno, en este momento muchos hemos quedado sin trabajo. Bueno, en este caso, pues yo no, gracias a Dios, pero muchos de mis hermanos o amigos han quedado sin trabajo, pero siempre hay que hacer. Yo siempre, bueno, igual he vivido en San Pedro Sula, yo digo, si piedras vendemos, piedras ofrecemos, piedras vendemos. Lo importante es cómo lo vamos a hacer y si lo queremos hacer, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, pero siempre piden avales y piden muchos requisitos. Sí, muchas veces pedimos un aval, pero yo creo que el principal aval que tenemos que tener es nuestra moral, ¿verdad? Nuestra moral de pago, nuestra responsabilidad, ¿verdad? Que si nos prestan, también tenemos que pagar. Pero para pagar, como decía en las conferencias anteriores, ¿verdad? Que hablaba Lenín del presupuesto,
También nos hablaban de cómo salir de las deudas. Sí tenemos que ordenarnos, ¿verdad? Ser ordenados y responsables. Pero sí les digo que sí podemos tener acceso a estos tipos de crédito, tener un buen historial crediticio. Ahora dice, ¿hay alguna forma de conseguir un microcrédito? No necesariamente yendo al banco, claro que sí. Sí se puede. Y como les decimos nosotros, sí, nosotros podemos, habemos varios hermanos dentro de la iglesia, ahora en las 3 iglesias, que podemos apoyarles, ¿verdad? Asesorándoles. Y ya tenemos, gracias a Dios, a través de la Fundación Hope, tenemos un proyecto también que estamos apoyando lo que es el emprendimiento. Y hay muchos hermanos que ya iniciaron. Yo creo que sé que aquí hay algunos que están escuchando esta charla, ¿verdad? Y esa actitud, creo que ellos el día de mañana les van a dar un testimonio y les va a decir esa actitud y sí se puede seguir adelante. Como conclusiones, podemos decir que en primer lugar es recomendable evaluar el compromiso que se adquiere al solicitar un crédito. No solamente, bueno, ahí están dando crédito. No, primero, realmente tengo que estar bien claro en mi idea y también yo sé que como discípulos somos responsables, ¿verdad? Que vamos a poder afrontar toda la situación económica y igual, como les digo, si nos prestan, nosotros tenemos que pagar, ¿verdad? Para tener abiertas las puertas siempre. Ya evaluaste todas las alternativas y la solución en este momento es un microcrédito. Entonces, el número 1 dice asegurarnos de firmar un contrato, revisar, si es importante, hermanos, revisar detenidamente las condiciones. ¿A qué me refiero con esto? Que no necesariamente nos dicen, no, usted puede optar a un crédito. Hay que revisar y asesorarnos con las tasas de interés, con la tasa de interés que nos van a prestar, porque muchas veces solo vamos a trabajar más para el banco o la institución financiera, ¿verdad? ¿Qué tasa de interés? Si yo no pago, ¿qué tasa de interés también voy a pagar, ¿verdad? Entonces, ¿qué multas voy a tener que pagar si yo me atraso? Pero si yo soy responsable, yo sé que no voy a pagar multas. Bueno, pero ustedes me van a decir, pero ahorita en la pandemia muchos no pudimos pagar. Ahora yo les traigo la otra buena noticia. Yo sé que muchos han escuchado, ¿verdad? Los alivios. No, pague hasta en enero o pague hasta en diciembre. También hay opciones. Pero sí hay, para concluirles, ¿verdad? Que sí, a través del microcrédito sí se puede salir adelante. Lo he visto cuántas personas de repente decían ni siquiera voy a poder ponerle zapatos a mis hijos y ahora ya tienen su casa de material. En las zonas rurales más que todo se da eso, ¿verdad? Y simplemente es la actitud y sobre todo la responsabilidad que podamos tener. Todos los que hoy están acá, bienvenidos, ¿verdad? A este sueño, porque es un sueño, pero que depende de nosotros si lo queremos hacer realidad también, ¿verdad? Estamos aquí para apoyarles, hermanos y amigos, ¿verdad? En lo que podamos asesorarles, cuenten con nosotros. Y gracias a Francisco, ¿verdad? Por ese testimonio muy animante también que nos dio. Y si tienen preguntas, pues estamos a la orden. Muy bien, gracias Miriam. Hay una pregunta en pantalla. ¿Hasta cuánto monto se considera microcrédito y cuáles son las tasas de interés que se manejan? Ok. Según la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, un microcrédito es hasta 720,000 empiras. ¿Qué tasas de interés se manejan? Depende. Depende de la institución a la cual usted se acerca, ¿verdad? Pero sí hay tasas de interés. Si es una ONG, normalmente las tasas de interés son más bajas. Si es una financiera, la tasa de interés es mucho más alta, igual que el banco. Pero la idea es que un microcrédito dice, no, que la tasa de interés sea baja, pero yo les voy a decir que realmente es alto riesgo. Pero también podemos encontrar que sí, las personas con préstamos más bajos son las personas que pagan. Pero sí, las tasas de interés varían, ¿verdad? De acuerdo a la institución financiera. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta acá en pantalla. ¿Cuál sería el consejo principal para pasar de una microempresa a una mediana empresa? Bueno, de acuerdo a igual, les voy a hablar de acuerdo a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, porque es así, ¿verdad? Como se regula esto.
De microempresario a mediana empresa realmente tiene que tener más de 10 empleados y también de acuerdo al capital, arriba de 3 millones de ingresos mensuales en ventas. Entonces sí, pero ahí nos vamos a ir ordenando. Yo les digo, y por mi experiencia, empecé en el 96 en San Pedro Sula, cuando empezaban las microfinanzas en Honduras. Y ahora que voy a San Pedro aún veo, y yo veo las empresas ahí, es una satisfacción tan grande, ¿verdad? De poder ver que, como decía Francisco, el perseverar y ver cuántas personas hoy en día también han crecido, ¿verdad? Con sus empresas. Perfecto. ¿Qué consejo podemos seguir si queremos emprender en un rubro con mucha competencia? ¿Qué consejos nos darían ustedes? Bueno, yo creo que una de las principales herramientas cuando hablamos de mucha competencia es la innovación. Sin duda alguna, tenemos que diferenciarnos, tenemos que hacer cosas que a la competencia no se les ha ocurrido. Siempre existe algo que nosotros podemos hacer mejor. Entonces creo que en ese caso hay que estudiar mucho la competencia, hay que analizar muy bien el mercado y tratar de innovar. Eso creo que es la única alternativa de generar algún valor agregado y no competir con la misma estrategia de las competencias. Perfecto. Muchas gracias de nuevo. La siguiente pregunta, algunas ideas para no conformarse con la parte de autoempleo, para no conformarse. Yo creo que el autoempleo es muy bueno, pero tiene, por eso miramos algunas características, y es que depende exclusivamente que lo hagamos nosotros mismos. Entonces, tiene algún grado de riesgo, igual que el empleo, y es que cuando somos empleados en algún momento de la vida nos va a tocar abandonar una empresa. Eso es completamente seguro. Puede ser dentro de 10, 15, 20, cuando tengamos 60 años, pero que tenemos que salir, tenemos que salir. Entonces lo mismo pasa con el autoempleo. Si nos quedamos con el autoempleo, va a llegar un momento en donde las fuerzas nos van a faltar, donde nos vamos a sentir cansados, hastiados, y el negocio o el autoempleo va a finalizar o terminar con nuestras fuerzas. Y mientras que podemos ir dejando algún legado, ¿verdad? Cuando pensamos en una empresa, podemos dejar un legado mucho mayor. Y la ventaja de la empresa, un verdadero negocio, es aquel donde no necesita que el dueño esté presente. Piensen en las grandes cadenas, piensen en los grandes negocios y probablemente nunca van a encontrar al dueño por ahí. Muy bien. Vamos a tratar de decirla, es un poco larga, pero dice cómo mantenernos enfocados en nuestro propósito de emprendimiento sin caer en el punto de ser tan optimistas que podemos perder la objetividad, o sin ser tan negativos que a las primeras situaciones difíciles queremos desistir. Yo creo que hay formas de cambiar de rumbo, porque sí, creo que las dos son posibilidades. Hay momentos donde realmente estamos remando contra la corriente y definitivamente por más que le busque, probablemente no estemos en el negocio adecuado, pero antes de tomar esa decisión debe estar seguro que intentó una y mil maneras de hacerlo. Obviamente, hay un límite, lo que define ese límite probablemente puede ser las pérdidas o ganancias,
si hay un negocio que está funcionando, que mínimo cubre o el punto de equilibrio, pues es un negocio que requiere probablemente inversión, innovación, nuevos clientes, hacer algo diferente para hacerlo crecer, pero es un negocio que yo diría que funciona, porque mínimo estás pagando los gastos. Cuando un negocio realmente no funciona y estás perdiendo cada mes, pues eso el tiempo en realidad lo que determina es la capacidad que tengas de poder soportar esa pérdida. Pero mientras vaya funcionando, yo creo que es el momento de más bien de reinvertir, de reinventarse, de innovar para poder tratar de sacarlo adelante. Muy bien, muchas gracias. Preguntan acá, ¿a qué ONG podemos acudir para préstamos? Bueno, hoy en día hay varias instituciones, ¿verdad? De las que les podría mencionar que son más conocidas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, esta ODEF. Finsol ya no es ONG, ahora es financiera, pero sí era ONG. Tenemos Pilar, que sí creo que sí está casi en toda Honduras también. Tenemos FAMA, que es entre las que les podía mencionar ahorita, pero también contamos con las instituciones del gobierno, ¿verdad? Creo que ustedes han escuchado la banca solidaria. Ahorita el gobierno también tiene el programa de MIPYME, ¿verdad? Que son instituciones que también están ofreciendo, ¿verdad? Financiamiento para el emprendimiento. Perfecto, muchas gracias de nuevo. Frank, preguntan, ¿por qué usted decidió emprender? ¿Cuál fue el motivo principal que lo llevó a emprender? Fíjese que realmente al inicio, como muchos, por eso lo ponía como ejemplo, era uno, el dinero y el temor a llegar a una vejez y que no me pudieran contratar. Pero con el paso del tiempo, mi propósito fue siendo un poco más sólido y realmente hoy realmente es dejar un legado a mis hijos, a mi familia y poder generar el empleo a personas que lo necesitan. Creo que este es un país, y bueno, no todo Latinoamérica, alguien dice un comentario y totalmente de acuerdo. El concepto de emprendimiento debería ser porque se nos ocurrió una gran idea y queremos compartirla con el mundo. Nosotros lastimosamente estamos obligados a emprender por falta de oportunidades. Y bueno, yo siempre creí que era mucho más arriesgado vivir toda una vida trabajando y llegar a ese momento en donde me despidan y no pueda conseguir un empleo más y ya no tenga fuerzas ni tiempo. Creo que eso era mucho más arriesgado que intentar hacer algo por mi propia cuenta. Perfecto, muchas gracias. La última pregunta la enviaron aquí en el chat de manera pública. ¿Cuáles son los requisitos principales para obtener un microcrédito? Bueno, entre los requisitos principales, primero es tener claridad, ¿verdad? Y experiencia, no de años, por lo mínimo 6 meses, ¿verdad? En una actividad. Voy a ponerles un ejemplo. Alguien que hace tortillas y hace tortillas para vender en el barrio, ¿verdad? Ustedes conocen, ¿verdad? Los que compramos tortillas sabemos, ¿verdad? Que hay señoras, pero esta persona ya tiene la experiencia. Y yo le decía a una señora de La Paz, no, ahora usted puede hacer tacos. Y así le fuimos dando créditos en una institución donde yo laboré y ya la señora tiene su propia empresa, ¿verdad? Bien establecida. ¿Qué requisito tenía ella? Simplemente la experiencia. Ella
Bueno, en el caso de nosotros las mujeres, ¿quién no puede hacer tortillas? Pues somos pocas las que no podemos hacer tortillas. Y sobre todo los documentos generales, que es la identidad, y ahora en día que piden el RTN. Para un microcrédito, eso es todo lo que necesita, ¿verdad? Y sobre todo que tenga buena moral, ¿verdad? Cuando hablamos de morales, que digan, doña Juana es una persona muy responsable. Vamos a poner el caso de Janet, que costura, ¿verdad? Janet costura, yo sé que Janet igual ahora está poniendo un negocio de decoración. Ya Janet ya tiene nombre en su barrio. Entonces ya esa referencia es bien importante también. Es uno de los requisitos, sobre todo la responsabilidad, ¿verdad? Y es, en general, un microcrédito, lo que hablamos micro, cantidades pequeñas, eso es lo que le van a pedir. Ya si quiere cantidades mayores, sí, ya los requisitos ya van incrementando. Yo voy de acuerdo al monto también. No sé si quedamos claros, si no, pues igual, cualquier duda, me pueden escribir al celular. Excelente, muchísimas gracias, hermanos. Nos sentimos muy agradecidos con esta intervención de cada uno de ustedes y sé que están a la disposición. Yo quiero compartir junto con mi esposa Odeli, queremos compartirles un versículo y creemos que con la disposición que ha tenido de servir a Dios, de compartirnos sus experiencias, compartirnos lo que Dios ha hecho en sus vidas, creemos que sin duda Dios ha afirmado los pasos de ustedes. Y dice Salmos 37, verso 23, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Gracias, hermanos, por compartirnos su ejemplo. Gracias por el servicio que dan a Dios. Sí, estamos muy agradecidos con Dios porque todo lo que les ha tocado que vivir a ustedes, Dios lo ha permitido con un propósito, y es con el propósito de que puedan instruir al pueblo de Dios y que nos puedan ayudar a poder tomar buenas decisiones. Y como iglesia queremos entregarles un pequeño reconocimiento, ¿verdad? Que se los vamos a colocar aquí en pantalla. Muy agradecidos por esta enseñanza que ha salido del corazón, de la experiencia y de lo que Dios les ha permitido vivir. Para Francisco Ramos por la enseñanza impartida en el taller de emprendimiento, y también para nuestra hermana Miriam Mendoza por la enseñanza impartida y por los consejos recibidos. Muchas gracias, hermanos. Deseamos que Dios les bendiga y les siga llevando de su mano para que puedan seguir ayudando al pueblo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Muy bien, hemos terminado esta gran conferencia de emprendimiento. Gracias a todos los que participaron también con sus preguntas, sus aportes. Muchas gracias porque a través de las preguntas también aprendemos, ¿verdad? Vamos a finalizar con una oración y por favor les pido que me acompañen. Padre amado, gracias por tener este tipo de herramientas, Dios. Padre, gracias Señor, porque usted ha dado la Biblia para darnos una dirección, las experiencias, Padre, de otras personas. Muchas gracias, Señor. Ha dado el conocimiento, Padre, académico también. Muchas gracias, Señor, porque nos permite aprender de diferentes temas, Dios. Gracias por la organización, gracias por el tiempo y por la vida de Francisco, por la vida de Miriam. Muchas gracias, Señor, por todos los que participaron en esta noche y le agradezco y le pido por favor que pueda bendecir cada uno de los negocios de mis hermanos y también los que inician o los que tienen la idea, que usted pueda bendecirlos, Padre. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias, Omar. Gracias, Frank. Gracias, Feliz hermanos. cumpleaños, Frank. Gracias, Frank.